Desapareció dejando a una mujer embarazada y un secreto. 20 años después, regresó. Y la verdad lo cambió todo. El barco mercante entró en el puerto de Kaupang con la marea de la mañana, cuando el cielo aún tenía ese color gris rojizo que los pescadores del sur de Noruega llaman la herida del amanecer. Astrid Ulfsdottir lo vio desde la orilla. No al hombre, todavía no. Vio el casco de roble oscuro, las velas enrolladas, la proa sin dragón, un barco de comercio, no de guerra, y siguió cosiendo. Tenía 48 metros de lino extendidos sobre los bloques del embarcadero y un comprador esperando en el mercado antes del mediodía. Llevaba 20 años aprendiendo a no mirar los barcos que llegaban. Kaupang era en aquel otoño del año 952 un puerto que nunca dormía del todo. Los almacenes de madera oscura se alineaban a lo largo de la orilla como dientes viejos, y entre ellos circulaban hombres con pieles de marta, con ámbar de las costas orientales, con hachas de hierro forjadas en los talleres del interior. El olor de la ciudad era una mezcla de pescado salado, alquitrán, cerveza de cebada y el humo perpetuo de las forjas. Astrid conocía cada uno de esos olores. Los había respirado durante 20 inviernos, criando a su hijo en una ciudad que no había sido particularmente amable con una mujer sin marido. Tenía 38 años. Era alta para una mujer de su tiempo, con las manos endurecidas por el lino y la aguja, el cabello rubio oscuro recogido en 2 trenzas que ya mostraban mechones grises en las sienes. Los hombres del mercado la respetaban porque Jarl Hakon Björnulfsson la respetaba, y en Kaupang eso era suficiente para no tener problemas. Más de una vez, el propio Jarl le había ofrecido su protección formal, una posición en su longhouse, incluso la posibilidad de un matrimonio que le habría dado seguridad y nombre para Leif. Astrid lo había rechazado con la misma testa erguida con la que rechazaba todo lo que olía a lástima. Leif tenía 19 inviernos ese otoño. Era herrero, aprendiz del viejo Ormr, y tenía las manos de su padre y los ojos de su padre, aunque nunca había sabido de quién los había heredado. Astrid había convertido el silencio sobre ese asunto en una elección deliberada, no en una herida que mostrara. Había decidido, en algún momento entre el tercer y el cuarto invierno, de criarlo sola, que la historia de quién era su padre no era una deuda que ella debiera saldar. Era una historia que le pertenecía al hombre que se había ido sin despedirse, no a ella. El sol ya había subido sobre las colinas del este cuando Thorstein, el muchacho que le ayudaba a cargar el lino, tiró de su manga con más urgencia de la necesaria. «Hay un hombre preguntando por ti en el embarcadero norte», dijo. «Uno que llegó esta mañana. Tiene una cicatriz en la cara». Astrid no levantó los ojos del dobladillo. «Hay muchos hombres con cicatrices en Kaupang. Este preguntó tu nombre, el mío también». Thorstein dudó. «Y el nombre de tu hijo». Las manos de Astrid se detuvieron sobre el lino. Solo un instante. Luego siguieron cosiendo. En el embarcadero norte, Gunnar Ivarsson estaba de pie frente al agua mirando la ciudad que había dejado 20 años atrás. Tenía 42 inviernos y el aspecto de un hombre que ha sobrevivido a demasiadas cosas para tener la decencia de morir joven. La cicatriz le cruzaba la mejilla izquierda desde el pómulo hasta la mandíbula. Recuerdo de una pelea en los mercados de los francos hacía ya 12 años. Y el pelo, que había sido rubio como la paja seca, era ahora el color del hierro viejo. No era rico. El barco en el que había llegado no era suyo. Trabajaba como cargador para el mercader que lo había traído desde las tierras al sur, y lo hacía con la indiferencia de un hombre que no espera nada mejor. Cuando el anciano del mercado le confirmó que Astrid Ulfsdottir seguía en Kaupang, que cosía velas y vendía lino y vivía con su hijo,
en una casa pequeña, cerca de la forja de Ormer. Gunnar no dijo nada. Se quedó quieto un momento largo, con los dedos trazando sin pensar las runas gastadas del mango de su cuchillo, y luego preguntó cuántos inviernos tenía el muchacho. 19. Contó en silencio, no porque no supiera la respuesta, sino porque a veces los hombres necesitan que los números les confirmen lo que ya saben, solo para ver si siguen en pie después de oírlo. Seguía en pie, pero apenas. La ciudad de Kaupang continuaba su ritmo de mercado a su alrededor. Los gritos de los vendedores, el golpe de los fardos contra la madera, el chirrido de las poleas. Y él estaba inmóvil en medio de todo eso, como una piedra en un río, dejando que la corriente pasara. Había imaginado este momento muchas veces en 20 años. Lo había imaginado de noche en tierras extranjeras. Lo había imaginado en el fondo de barcos que cruzaban mares que no tenían nombre en las canciones de los escaldes. Nunca había llegado a imaginar qué haría exactamente. Solo había sabido, desde el primer año, que algún día tendría que volver. No porque mereciera el perdón, sino porque había cosas que un hombre debe decir antes de morir, aunque sean demasiado tarde. Astrid terminó de entregar el lino al comprador, cobró las monedas de plata, las guardó en la bolsa de cuero que llevaba bajo la faja y luego se quedó de pie en el mercado durante un momento que se prolongó más de lo necesario. A su alrededor, la vida del puerto seguía. Una mujer discutía el precio de unas pieles de foca. Dos hombres del interior examinaban un hacha con expresión de entendidos. Un chico de unos 12 años corría con un cesto de arenques entre las piernas de todos. Astrid miraba todo eso sin verlo. 19 inviernos. Había pasado 19 inviernos diciéndose que si él volvía no cambiaría nada. Lo que no se había dicho a sí misma era qué haría exactamente cuando llegara ese día. La encontró antes de que ella lo buscara. O quizás fue al revés. Quizás ambos se movieron hacia el mismo punto del embarcadero con esa clase de gravedad involuntaria que tienen las personas que han ocupado demasiado espacio en la mente del otro. Lo cierto es que cuando Astrid levantó los ojos del mercado y los dirigió hacia el norte, lo vio de inmediato. Era más viejo, más encorvado de hombros, con la cicatriz que le marcaba la cara como una grieta en la piedra. Pero los andares eran los mismos, la forma de quedarse quieto, los pies ligeramente separados, el peso del cuerpo echado hacia atrás. Gunnar siempre había tenido esa forma de estar en el mundo como si esperara que el suelo cediera en cualquier momento. No se movió hacia ella, se limitó a estar allí, en el borde del embarcadero, hasta que los ojos de ella lo encontraron. Astrid cruzó el espacio entre ellos con paso regular, no apresurado, no lento. El paso de alguien que ha decidido que no va a demostrar nada. Se detuvieron a 1 metro de distancia. El viento del fiordo les traía olor a sal y a algas. «Astrid», dijo él. Era la primera palabra que le decía en 20 años. Ella no respondió de inmediato. Lo miró de arriba abajo con la atención de alguien que está haciendo un inventario de daños, no de una persona que reencuentra a un amado. Vio los años en su cara, la fatiga en sus manos, la ropa de un hombre que no tiene a nadie que cuide de sus cosas. Vio también, y esto era lo que no quería ver, que seguía siendo él, que debajo de todo ese deterioro digno seguía siendo el hombre de 22 años que le había prometido cosas junto al fuego del clan. «Has envejecido», dijo ella. «Sí, yo también. No de la misma manera». Era un cumplido de la clase que los hombres como Gunnar hacían sin pensarlo, con la torpeza de alguien que ha pasado demasiados años hablando solo. Astrid no lo recogió. «¿Qué quieres?», preguntó. «Hablar contigo. Ya estás hablando». Él asintió levemente, como si eso fuera justo. Luego sus ojos se desviaron hacia un punto detrás de ella,
hacia el lado del mercado donde los talleres de los herreros lanzaban columnas de humo gris. Astrid no se volvió. No necesitaba hacerlo para saber lo que él había visto. Leif había salido de la forja de Ormerre un momento antes y estaba cruzando el mercado con un fardo de hierro bruto sobre los hombros, el pelo sudado pegado a la frente, los brazos desnudos a pesar del frío de octubre. Era largo de piernas, ancho de hombros, con una nariz recta y unos ojos claros que en aquel momento brillaban con la concentración simple de alguien pensando en el trabajo. Los ojos de Gunnar se clavaron en él y no se movieron. Astrid observó la cara de Gunnar. No dijo nada. Esperó. Los dedos de él encontraron las runas del cuchillo. Ese gesto antiguo, ese tic nervioso que ella había visto cientos de veces 20 años atrás, y los trazaron una vez, dos, sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. ¿Cuántos inviernos?, preguntó con la voz apenas audible sobre el viento. Los suficientes, respondió ella. Leif pasó a 20 pasos de distancia sin mirarlos. Era un muchacho con trabajo que hacer y no tenía razones para prestar atención a dos personas viejas en el borde del embarcadero. Desapareció entre los almacenes. Gunnar bajó los ojos al suelo. No dijo nada durante un momento que se estiró como la piel de un tambor. Lo sé, dijo al fin. Sé que no hay nada que pueda decir que valga lo suficiente. No, concordó Astrid, no lo hay. Pero hay una cosa que necesitas saber. Algo que pasó. Algo que... Se detuvo. Buscó las palabras con la dificultad de alguien desacostumbrado a hablar de sí mismo. Algo que no te dije porque no pude. Porque si te lo hubiera dicho, lo habrías perdido todo de todas formas. Astrid lo miró durante un momento largo. Luego se volvió hacia el mercado. Tengo trabajo, dijo. Si tienes algo que decir, díselo esta noche. Hay un salón comunal al final de la calle del Herrero. Estaré allí después de la cena. No esperó su respuesta. Cruzó el mercado de vuelta hacia su puesto con el mismo paso regular, sin apresurarse ni detenerse, y si las manos le temblaban ligeramente al recoger los últimos rollos de lino, nadie estaba suficientemente cerca para verlo. La tarde cayó sobre Kaupang, con la velocidad característica del otoño nórdico, un descenso brusco de luz que convertía el cielo en una mezcla de naranja y carbón en menos de una hora. Las antorchas del mercado se encendieron una a una, y el puerto fue perdiendo su carácter de día para adquirir el más íntimo y peligroso de la noche, cuando las transacciones cambian y lo que se intercambia ya no siempre es mercancía. Leif supo que su madre había hablado con alguien inusual por la manera en que sirvió la sopa esa tarde. Astrid era una mujer de gestos precisos. Había aprendido desde muy joven a no desperdiciar movimientos, y cuando algo la perturbaba, esa precisión se convertía en algo ligeramente mecánico, como una rueda que gira porque sigue girando, no porque alguien la empuje. Sirvió el caldo de pescado con exactitud milimétrica, dejó el cuenco delante de él sin hacer ruido, se sentó frente al fuego central de la longhouse y contempló las llamas con la expresión de alguien resolviendo un problema de aritmética difícil. ¿Quién llegó en el barco de esta mañana?, preguntó Leif. Su madre no se sobresaltó. Rara vez lo hacía. Un hombre que conozco de antes. ¿De mucho antes? De antes de que nacieras. Leif comió en silencio un momento. Era un muchacho directo, sin mucha tendencia a los rodeos, criado por una mujer que tampoco los usaba. ¿Un problema? Todavía no lo sé. Eso era todo lo que iba a obtener esa noche, y lo sabía. Terminó la sopa, limpió el cuenco, y luego dijo con la naturalidad con que lo hubiera dicho cualquier otra cosa. Jarl Hakon vino esta tarde a la forja. Habló con Ormer. Me quiere en su guardia. Astrid levantó los ojos del fuego. ¿Cuándo te lo dijo? Hoy,
Dice que necesita hombres jóvenes antes del próximo invierno. Ofrece plata, tierra y un lugar en su longhouse. Era una oferta excepcional para un herrero de 19 años. Cualquier madre en Kaupang habría dado gracias a Odín. Astrid miró a su hijo durante un momento largo, los ojos claros, las manos de hierro, la nariz recta, y algo cruzó su cara que Leif no supo descifrar. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué quieres tú? Quiero saber quién es mi padre. Lo dijo sin agresión, sin dramatismo, como si hubiera esperado el momento adecuado durante años y este fuera tan bueno como cualquier otro. Astrid no respondió de inmediato. Miró las llamas. Dejó que el fuego hiciera su trabajo de llenar el silencio. Esa es una pregunta para otro día, dijo al fin. Es la misma respuesta de todos los días. Sí. Leif asintió. No con resignación, era demasiado joven para resignarse, sino con la paciencia de alguien que ha aprendido que algunas batallas se ganan esperando. Astrid se puso la capa de lana gruesa sobre los hombros y tomó la antorcha del gancho junto a la puerta. «Voy al salón comunal, no me esperes». El salón comunal de la calle del Herrero era un edificio largo y bajo, con el techo de turba cubierto de musgo, que en verano servía de lugar de reuniones y en invierno se convertía en el corazón social del barrio de los artesanos. A esa hora tenía media docena de hombres bebiendo cerveza cerca del fuego central, 2 mujeres tejiendo en el extremo más alejado y el olor denso de humo, lana mojada y cerveza de cebada que Astrid asociaba instintivamente con los inviernos de su infancia. Gunnar estaba sentado en el banco más cercano a la pared del fondo, con un cuenco de cerveza que no había tocado y la mirada fija en el fuego. Astrid se sentó frente a él. Puso la antorcha en el soporte de la pared. Lo miró. «Habla», dijo. Gunnar levantó los ojos. Había algo en su expresión que ella no había visto en él 20 años atrás. Una clase de pesadez que no era solo fatiga física, sino la acumulación de años de cargar con algo que no tenía a quién dárselo. «La noche antes de que me fui», empezó, «me reuní con tu hermano Bjarne». Astrid no se movió. Bjarne llevaba muerto 12 años. Una tormenta al este de Islandia, y su nombre no se pronunciaba mucho en Kaupang. Bjarne me dijo que tu padre estaba en deuda con el clan de los Herjulfsson, una deuda de sangre, no de plata, algo que pasó cuando tú eras pequeña. Gunnar buscó las palabras con cuidado. Me dijo que los Herjulfsson habían decidido saldarla antes de la primavera y que si yo seguía en Kaupang, si me casaba contigo como habíamos prometido, me convertía en parte de ese asunto, que el honor de tu clan me incluiría en la venganza. Mi padre nunca me habló de ninguna deuda. Tu padre no te hablaba de muchas cosas. Su voz no era acusatoria, era simplemente cansada. Bjarne me dijo que si yo me iba, los Herjulfsson considerarían la deuda diferida. Que tu padre viviría, que tú vivirías, que si yo me quedaba... Se detuvo. Bebió un sorbo de la cerveza que llevaba horas sin tocar. Me dijo que tenías 16 inviernos cuando entraste en su tienda por primera vez, dijo Astrid, con una voz que había bajado hasta algo apenas audible. Que te eligió él, que os pusisteis de acuerdo. Tu padre vivió 9 años más después de que me fui. La miró directamente. Yo me pregunté muchas veces si había sido suficiente. El fuego del salón crepitó. Una de las mujeres del extremo rió de algo que dijo la otra. El mundo seguía siendo completamente ordinario a su alrededor, como siempre hace el mundo cuando algo dentro de alguien se rompe en silencio. Astrid no dijo nada durante un tiempo que no habría sabido medir. El fuego bajó un poco. Uno de los hombres del extremo opuesto del salón se levantó, añadió un leño y volvió a su banco.
Nadie les prestaba atención. Eran dos personas sentadas frente a frente, y en una ciudad de comerciantes y guerreros había cosas más interesantes que dos personas sentadas frente a frente. —¿Bjarne te dijo algo más? —preguntó ella al fin. —Me dijo que si algún día volvía a Kaupang y te buscaba, lo que quedara del clan de los Herjulfsson terminaría lo que habían dejado pendiente. Gunnar no apartó los ojos de ella. Eso fue hace 20 años. Los Herjulfsson se dispersaron. Los hijos del viejo Herjulf marcharon hacia el este, hacia los territorios de los Rus. No sé si queda alguien. No lo hay, dijo Astrid. El último murió hace 8 inviernos. Gunnar exhaló. Era el único signo exterior de alivio que mostró. Entonces, eso ya no importa. Lo que importa, dijo Astrid con una precisión que cortaba como hierro, es que durante 20 años pensé que me habías abandonado porque quisiste, que habías elegido irte, que yo no valía lo suficiente, o la promesa no valía lo suficiente, o cualquier otra cosa que llevas 19 años sin poder decirme. Y crié a tu hijo solo con esa historia, con ese agujero en el medio. Lo sé. No lo sabes. No puedes saberlo. Tienes razón. El silencio que siguió era diferente del anterior, más denso, más antiguo, el tipo de silencio que se acumula durante décadas. ¿Por qué no mandaste palabra?, preguntó ella. En 20 años, un escaldo, un mercader, cualquiera que viajara hacia el norte. El primer año pensé que era demasiado pronto. El segundo pensé que era demasiado tarde. Hizo una pausa. Después de cierto tiempo, dejas de pensar en lo que es demasiado pronto o demasiado tarde y empiezas a pensar solo en si sobrevives al siguiente invierno. Era una respuesta honesta. Eso era lo más irritante de todo, pensó Astrid, que era honesta. Fue entonces cuando se abrió la puerta del salón y entró Hakon Björnulfsson. El Jarl de Kaupang no era un hombre que pasara desapercibido en ningún sitio. Tenía 50 y tantos años, el pelo gris recortado corto, una constitución que había perdido parte de su fuerza de guerrero con los años, pero conservaba toda su autoridad. Vestía bien, piel de zorro, broche de plata en el manto, y llevaba a 2 de sus hombres detrás, aunque era obvio que no había venido al salón por casualidad. Sus ojos encontraron a Astrid en un momento, luego se posaron en Gunnar. Se detuvo frente a su mesa. Astrid, dijo con el tono de alguien que tiene la costumbre de no necesitar levantar la voz. Me han dicho que tienes visita esta noche. Las ciudades de comercio tienen pocos secretos, respondió ella. Hakon miró a Gunnar con la atención calculada de un hombre que ha pasado años midiendo a otros hombres. Sé quién eres, dijo. Te marchaste de aquí hace 20 años y dejaste a esta mujer con algo más de lo que tenías derecho a dejar. Jarl, dijo Gunnar, con la compostura de alguien que sabe exactamente cuál es su posición en este momento. Leif trabaja en la forja de ORMR, continuó Hakon, sin cambiar el tono. Es un buen herrero, será un buen guerrero. Le he ofrecido un lugar en mi guardia esta tarde, y ORMR me ha confirmado que el muchacho tiene lo que hace falta. Sus ojos no se apartaron de Gunnar. Me interesa que nada perturbe esa situación. No tengo intención de perturbar nada, dijo Gunnar. Las intenciones de los hombres que vuelven después de 20 años rara vez coinciden con lo que realmente ocurre. Hakon cogió el cuenco de cerveza vacío de la mesa de al lado, lo examinó, lo dejó. Astrid, si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Y se fue, con sus 2 hombres sin prisa, con la seguridad de alguien que no necesita puertas que no se abran solas. Astrid observó la puerta cerrarse detrás de él. Luego miró a Gunnar. ¿Ves?, dijo. Eso es lo que 20 años construyen. ¿Te importa él?, preguntó Gunnar, sin celos en la voz, con algo más parecido a la precaución de un hombre que está intentando entender el terreno antes de dar un paso.
Me ha protegido a Leif, sin pedir nada a cambio durante 20 años. Astrid recogió su capa. Eso vale más que mucha de la plata que circula por este puerto. Se puso en pie. ¿Qué quieres de mí exactamente, Gunnar? No me digas que el perdón. El perdón no me lo vas a pedir a mí, porque eso no te sirve de nada, y tú lo sabes. ¿Qué quieres? Él tardó en responder. Quiero que Leif sepa quién es su padre. Leif sabe perfectamente quién es, dijo ella. El problema es que tú no lo sabes todavía. Y salió al frío de la noche. La noche en Kaupang tenía un sonido propio en octubre, el agua contra los cascos de los barcos amarrados, el viento que bajaba de las colinas del norte con olor a pino y tierra húmeda, el ladrido distante de algún perro. Astrid caminó hacia la forja de Orme con el paso de alguien que no tiene un destino claro, pero necesita moverse. Leif seguía despierto. Lo encontró afuera, en el pequeño banco de piedra junto a la entrada de la forja, con un trozo de hierro en las manos que examinaba a la luz de la luna. Era un gesto de herrero, evaluar el metal en la penumbra, reconocer el temple por el tacto y verlo así, con esa concentración simple, le apretó algo a Astrid en el pecho que no tenía nombre exacto. «El hombre del barco», dijo Leif sin preámbulos. «Es mi padre». Astrid se sentó a su lado. El banco era frío y rugoso bajo la lana de su capa. «¿Cómo lo sabes?» «Porque cuando cruzó el mercado esta mañana, Thorstein le miró la cara y luego me miró a mí, y luego volvió a mirarle a él. Thorstein nunca ha sido sutil». Leif dejó el trozo de hierro sobre sus rodillas. «¿Es él?» «Sí». No hubo pausa. No hubo tormenta. Leif miró el hierro en sus manos y no dijo nada durante un momento. ¿Por qué se fue? Esa respuesta es complicada y esta noche no estoy en condiciones de dártela completa. Dame la parte que puedas. Astrid miró el cielo. Las estrellas estaban claras esa noche, indiferentes y frías como siempre. Alguien le obligó a elegir entre quedarse conmigo y la vida de tu abuelo. Tu abuelo vivió. Hizo una pausa. Eso no justifica 20 años de silencio, pero cambia un poco la historia. Leif procesó eso con la deliberación de su edad. 19 años, suficientes para entender que el mundo es complicado, no suficientes para haber decidido todavía cómo manejarlo. Jarl Hakon me ofreció un lugar en su guardia, dijo. Lo sé, si lo acepto estoy con él. Con su nombre, su clan, su historia, miró a su madre. ¿Eso es lo que quieres para mí? Era la pregunta más difícil que le había hecho en 19 años, y lo hacía con la misma calma con que hubiera preguntado cuánto costaba un saco de harina. Astrid sintió el peso de la decisión con una claridad que casi dolía físicamente. «Quiero que seas libre», dijo, «de escoger». Entonces necesito saber quién es ese hombre antes de escoger nada. Eso era justo, era completamente justo, y era exactamente lo que Astrid había intentado evitar durante 19 años, no por crueldad, sino porque había construido una vida entera sobre la idea de que lo que Gunnar había hecho, fuera cual fuera la razón, no era algo que Leif necesitara cargar. Ahora el peso de esa decisión se le devolvía en forma de pregunta directa de un muchacho con los ojos de su padre. A la mañana siguiente, antes de que el mercado abriera, buscó a Gunnar en el barco mercante. Lo encontró en cubierta, enrollando cabos con el movimiento automático de alguien que ha hecho lo mismo 10.000 veces. Se detuvo cuando la vio subir por la pasarela. «Leif sabe que estás aquí», dijo ella sin preámbulo. «Quiere hablar contigo». Gunnar soltó el cabo. Sus manos quedaron quietas. «¿Qué le has dicho?» «La verdad, la parte que sé». Lo miró. «Hay una parte que no sé, Gunnar. Bjarne me mintió durante años sobre muchas cosas, y estoy dispuesta a creer que lo que me contaste anoche es verdad. Pero hay algo que no cuadra.
qué? Bjarne murió hace 12 años, y antes de morir, cuando ya estaba enfermo en la cama, me habló de ti. Me dijo que te había dicho que te fueras, me dijo que lo había hecho por mí. Su voz no temblaba, pero había en ella algo que costaba trabajo mantener en orden. Me dijo que te había dado a elegir entre irte y ver cómo los Herjulfsson mataban a mi padre, sí. Pero también me dijo que tú no tardaste mucho en decidir, que casi no dudaste. El silencio que siguió fue diferente de todos los anteriores. Gunnar bajó los ojos al agua del fiordo. Era verdad, dijo al fin. No dudé mucho. ¿Por qué? Porque tenía miedo. La palabra salió sin ornamento, sin excusa. No de los Herjulfsson. Tenía miedo de quedarme, de ser el padre de alguien, de fallar de una manera que importara de verdad. Levantó los ojos. La amenaza de Bjarne me dio una razón para hacer lo que ya quería hacer de todas formas. Eso es lo que no te dije anoche. Eso es lo que no te dije en 20 años. Fue en ese momento cuando Astrid entendió que lo que Bjarne le había dado a Gunnar no había sido solo una amenaza. Le había dado una puerta, y Gunnar la había cruzado. Astrid bajó de la pasarela del barco sin decir nada más. Cruzó el puerto, cruzó el mercado, llegó a su longhouse, entró, cerró la puerta y se quedó de pie en la oscuridad durante un momento que no supo cuánto duró. El fuego del hogar estaba casi apagado. Solo brasas que daban una luz rojiza y escasa, y el interior olía a lana, a resina, a los 20 años de una vida construida en ese espacio. Se sentó en el banco junto al hogar. Miró las brasas. Había una cosa que ningún hombre o mujer de su tiempo habría dicho en voz alta, porque no había palabras exactas para ello en el lenguaje de los sagas. La diferencia entre el daño que alguien te hace y el daño que tú mismo te haces usando a otra persona como excusa. Ella no tenía palabras para eso, pero lo sentía con una claridad que era casi física, como cuando el frío es tan intenso que ya no duele, solo existe. Había criado a su hijo con un agujero en el centro de su historia. Había elegido ese agujero como protección. Para Leif, se había dicho, para que no cargara con el peso de un padre que no había querido quedarse. Pero sentada allí, con las brasas menguando, se preguntó por primera vez en 19 años si había hecho eso también por sí misma, para no tener que decirlo, para no tener que nombrar lo que significaba que el hombre al que había amado hubiera encontrado en la amenaza de su hermano la excusa perfecta para irse. El fuego se apagó del todo y la longhouse quedó en la oscuridad completa. Astrid no lloró inmediatamente. Las mujeres de su tiempo y su lugar no lloraban de manera sencilla. El llanto era algo que el cuerpo forzaba cuando ya no quedaba otra salida. Fue cuando oyó pasos afuera, cuando reconoció el ritmo de los pasos de Leif volviendo de la forja, cuando pensó en él entrando y encontrándola en la oscuridad y teniendo que decirle algo. Fue entonces cuando algo se rompió en un lugar que había mantenido sellado durante demasiado tiempo. No fue un sollozo dramático, fue una cosa pequeña y brutal. Los hombros bajando de golpe, los dientes apretados sobre sí mismos, las manos apretadas sobre las rodillas hasta que los nudillos perdieron el color. Una sola lágrima que bajó hasta la mandíbula y se quedó allí, congelada casi por el frío de la noche que entraba por las grietas de la madera. 20 años. 20 inviernos de lino y agujas y el mercado y la testa erguida y nunca, nunca dejar que nadie viera el tamaño exacto del agujero. Leif entró, se detuvo en el umbral, vio la oscuridad, a su madre sentada, la ausencia de fuego. No dijo nada. Se movió hacia el hogar, encontró el pedernal a tientas, encendió la yesca, fue añadiendo astillas hasta que las llamas volvieron a existir. Luego se sentó en el banco de enfrente y la miró. «He ido a verle», dijo. Astrid
Levantó los ojos. ¿A Gunnar? Sí, fui al barco después de que te marchaste. Leif tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas, el mismo gesto que ella hacía cuando pensaba. Le pregunté por qué se fue. Me lo contó todo. Y luego le pregunté si tenía miedo de mí. Astrid esperó. Me dijo que sí. Leif miró las llamas. Me dijo que había pasado 20 años teniendo miedo de que yo fuera un hombre mejor de lo que él había sido, y que eso le parecía justo, pero también le costaba mirarlo. El fuego ardió entre ellos durante un momento. ¿Qué le dijiste tú?, preguntó Astrid. Le dije que no era mi trabajo decidir si merecía o no merecía conocerme, que eso ya lo había decidido él hace 20 años. Leif hizo una pausa. Pero que si quería quedarse en Kaupang, que se quedara, que no le debía nada, pero tampoco le debía su ausencia. Astrid miró a su hijo. 19 inviernos, los ojos del padre, el carácter de la madre. ¿Y Jarl Hakon?, preguntó. Iré a hablar con él mañana. Le diré que acepto el lugar en su guardia. Leif la miró. Hakon me ha protegido, a mí y a ti. Eso tiene un valor que un hombre que apareció hace 2 días no puede superar de ninguna manera. Una pausa. Pero puedo saber quién es mi padre y seguir siendo el hombre que soy. No son cosas que se excluyan. Astrid asintió. Muy despacio. Era la cosa más sabia que alguien le había dicho en años, y se la decía a un muchacho al que había criado sola con las manos y el lino y el mercado y la testa erguida, y que había resultado ser, sin que ella lo planificara exactamente así, exactamente el hombre que necesitaba ser. Eso fue lo que la rompió del todo finalmente. No la traición de Gunnar, ni la mentira de Bjarne, ni los 20 años de silencio, sino el muchacho frente al fuego, diciéndole con voz tranquila que el dolor podía convivir con la dignidad, que las 2 cosas cabían en el mismo pecho. Se levantó, cruzó el espacio entre ellos, le puso la mano en la nuca, como había hecho cuando era pequeño, y él se dejó como cuando era pequeño. «Eres mejor de lo que mereces ser», dijo ella, «por culpa mía y a pesar mía». Leif no respondió, solo dejó que la mano de su madre estuviera allí durante el tiempo que necesitó estar. 3 días después, Gunnar Ivarsson se preparó para marcharse de Kaupang, no porque le hubieran ordenado que lo hiciera. El Jarl Hakon no era un hombre que necesitara órdenes cuando una conversación bastaba, y había tenido esa conversación con Gunnar en el embarcadero norte la mañana del 2.º día, directa, sin amenazas, con la claridad de alguien que ha pensado exactamente lo que va a decir y no necesita ni más ni menos palabras. Gunnar lo escuchó, asintió, dijo que entendía. Lo que Hakon no sabía y que Astrid había descubierto en esos mismos 3 días era que Gunnar no tenía a dónde ir que fuera particularmente mejor que aquí. El barco mercante en el que había llegado partiría hacia el sur en 1 semana y él iría en él, y después de eso habría otro barco y otro trabajo de cargador en otro puerto, hasta que el cuerpo no aguantara más. No había tierras esperándole en ningún sitio. No había familia, solo el camino indefinido de un hombre que había sobrevivido demasiados años para tener nada que mostrar por ello. Astrid lo buscó la tarde anterior a la partida del barco. Lo encontró en el embarcadero, reparando una cuerda con las manos expertas de alguien que ha pasado décadas en barcos. Se sentó en el poste de amarre más cercano, sin que él la invitara. «Leif te vio esta tarde», dijo. «Sí». Gunnar no dejó de trabajar con la cuerda. Estuvimos 1 hora. Me enseñó algunas de las piezas que está forjando para Ormr. Buen trabajo. Tiene las manos de su padre. Gunnar se detuvo. Miró las manos de Astrid que descansaban sobre las rodillas con la quietud de siempre. Luego miró las suyas. «Sí», dijo.
El agua golpeaba los cascos de los barcos con ese sonido rítmico y constante que en Kaupang era como la respiración de la ciudad. «No voy a pedirte que te quedes», dijo Astrid. No lo esperaba, ni voy a decirte que lo que hiciste estuvo bien, aunque tuvieras razones. Lo miró. Pero hay algo que sí voy a decirte. Gunnar la miró. Bjarne actuó solo. Lo que le hizo a mi padre, la deuda con los Herjulfsson, todo eso era su propia historia, su propia deshonra, no era la mía. Y tú cargaste con ello durante 20 años porque era más fácil que cargar con la verdad. Hizo una pausa. Yo también cargué con una versión falsa durante 20 años, porque era más fácil odiarte que entender que la historia era más complicada. Gunnar bajó la cuerda. «No te estoy perdonando», dijo ella con claridad absoluta. «Eso no está en mis manos. El perdón que importa lo tienes que ganar con el muchacho, no conmigo. Conmigo terminó hace 20 años». «Lo sé, pero...» Y aquí su voz se suavizó un grado, un solo grado, como el hierro que se enfría lentamente. «Si quieres escribirle, si en algún puerto encuentras a un escaldo o a un mercader que viaje hacia el norte, Leif tiene derecho a saber de su padre, aunque su padre esté lejos». Gunnar la miró durante un momento largo. Luego asintió. Sacó algo de la bolsa que llevaba al cinto. Una pieza pequeña de bronce, un broche sencillo, sin adornos, excepto 3 líneas de runas grabadas en el borde. Lo dejó en el poste de amarre entre los dos. «Era de mi padre», dijo, «y del padre de mi padre». Una pausa. «No tengo nada más que valga algo». Astrid miró el broche. No lo recogió. «Dáselo tú», dijo, «cuando le veas mañana antes de partir». Y se marchó, sin mirar atrás, con el paso regular de siempre, hacia el mercado donde la esperaba el trabajo, y los rollos de lino y la vida que había construido sola, que era suya, que nadie le había regalado. La mañana de la partida, antes de que el barco levara anclas, Gunnar buscó a Leif en la forja de Ormr. Le puso el broche en la mano. Le dijo lo que había tardado 20 años en poder decirle a nadie. Leif lo escuchó sin interrumpirle, con los brazos cruzados y los ojos fijos en el padre que no había conocido, evaluándolo con la misma atención fría con que evaluaba el metal en la penumbra. Cuando Gunnar terminó, Leif no dijo nada durante un momento. Luego abrió la mano y miró el broche. «¿Sabes trabajar el hierro?», preguntó. Gunnar tardó en entender la pregunta. «Un poco, lo justo para reparar armas». «La próxima vez que pases por Kaupang», dijo Leif, «ven a la forja. Puedo enseñarte cosas que no sabes». No era perdón, no era todavía. Era una puerta entreabierta, ofrecida por un muchacho de 19 años con más generosidad de la que el mundo le debía. Gunnar cogió el barco con la marea de la mañana. Kaupang se fue haciendo pequeño detrás de él, como siempre se hace pequeño todo lo que uno deja. Y por primera vez en 20 años, el peso que llevaba en el pecho era diferente. No más ligero, exactamente, pero diferente. El tipo de peso que tiene nombre ya, que se puede cargar porque se sabe lo que es. 3 inviernos después, Leif Gunnarsson, así empezó a llamarse, añadiendo el nombre del padre al suyo de herrero, con la practicidad de quien entiende que un nombre es también una herramienta. Era el herrero jefe de la guardia de Jarl Hakon, y tenía fama en los puertos del sur de Noruega por el temple de sus cuchillos. Guardó el broche de bronce de su abuelo en una caja de madera junto a las pocas cartas que llegaron desde el sur, escritas por manos de escribanos a petición de un hombre que nunca aprendió a leer. Astrid siguió cosiendo velas, siguió vendiendo lino, nunca se casó. Hubo escaldes que pasaron por Kaupang y oyeron algo de la historia, versiones distintas, incompletas, mezcladas con otras historias, y lo convirtieron en una canción que no era exactamente verdad, pero tampoco mentía en lo esencial.
La canción decía, entre otras cosas, que hay hombres que huyen por miedo y tienen razones para ello, y que las razones no cancelan el miedo, ni el miedo cancela las razones, y que los hijos de esos hombres a veces terminan siendo más valientes que sus padres, no a pesar de lo que les faltó, sino por ello. El broche de bronce tiene 3 runas en el borde. Los que saben leerlas dicen que significan: lo que se rompe puede templarse de nuevo. Los que no saben leerlas dicen que es solo un broche viejo. Ambos tienen razón. Si esta historia de honor y verdad tardía tocó algo en ti, compártela con alguien que sepa que hay perdones que llegan tarde y otros que simplemente llegan cuando tienen que llegar.